Buen día, nosotros les presentaremos nuestro proyecto titulado Esperanium purpurascens como materia prima para la producción de suplementos proteicos para la materia de taller de investigación número 2. Los integrantes del equipo son Eugenio Natanael Tena Ruiz, Carlos Modesto Segovia Domínguez y como asesor el doctor en ciencias Marco Antonio Domínguez Reyes. El crecimiento constante de la población ha generado un aumento en la demanda de productos pecuarios. Al menos en México, el ganado bovino representa una actividad ganadera esencial debido a la facilidad de crianza que tiene este tipo de ganado. Mientras que algunos insectos que se consumen en México son avispas, gusano de maguey, hormigas y algunas especies de chapulines, estos insectos siguen siendo un recurso desaprovechado en nuestro país debido a que siguen siendo considerados como una plaga y no son utilizados para la formación de nuevos productos. Además, si tomamos en cuenta que el ganado es responsable de aproximadamente el 18% de las emisiones de gases que producen el efecto invernadero, y tomamos en cuenta que la población aumenta constantemente y con ello aumenta la demanda de alimentos, hay que buscar soluciones para satisfacer esta necesidad alimenticia. Y el chapulín podría ser una posible solución para satisfacer dicha necesidad. Así pues, surgen las siguientes preguntas. ¿Cómo se puede elaborar un suplemento proteico a base de chapulines? ¿Y cómo pueden los chapulines sustituir el aporte nutricional de la carne sin afectar el ambiente a comparación del ganado vacuno? De esta forma nos planteamos los siguientes objetivos. Desarrollar un suplemento alimenticio de la especie Sphaerotheca purpurascens como fuente de proteína para sustituir los suplementos a base de proteína animal. Diseñar la formulación de un suplemento proteico utilizando las proteínas de Sphaerotheca purpurascens para sustituir la proteína animal. Determinar la composición específica del suplemento mediante análisis bromatológicos. Desarrollar el suplemento alimenticio con sabor, olor y textura agradable para que tenga un nivel de aceptación alto entre el consumidor y que a su vez sea ambientalmente sustentable. Las razones por las que se considera el chapulín como sustituto para los productos cárnicos es de primera instancia porque requiere menos agua y menos terreno para la producción del mismo que el ganado bovino. Además de que el chapulín tiene más proteína digerible que la carne. También hay que tomar en cuenta que el chapulín es considerado una plaga y son exterminados, por lo que es un recurso desaprovechado. Y también hay que tomar en cuenta que tiene una alta tasa de reproducción. Así pues, el aporte nutrimental, la alta tasa de reproducción y el mínimo daño que ocasionan al medio ambiente abren la posibilidad de fabricar un suplemento alimenticio que sustituya la aportación del producto del ganado bovino en proporciones programa equivalentes, usando al chapulín. Desarrollamos como hipótesis la fabricación de un suplemento proteico a base del chapulín de la especie Sphaerotheca purpurascens, deseando obtener un suplemento sólido en polvo para garantizar su durabilidad. Marco teórico. Antes que todo, antes de hablar de proteínas, hay que definir qué es una proteína. Una proteína a grandes rasgos es una macromolécula formada por cadenas lineales de aminoácidos. Y pues las proteínas podemos obtenerlas principalmente de dos fuentes, de los animales y de los vegetales. Siendo del origen animal todos los productos provenientes de animales, como pueden ser pues, las carnes magras, los huevos, leche y sus derivados. Mientras que de los de origen vegetal, pues están los cereales, legumbres, hortalizas y frutas. Así pues, también hay otras fuentes de donde se puede obtener dicha proteína, como pueden ser los sustitutos de la leche, aislados de organismos unicelulares como algas o bacterias, y pues materias transformadas como son los caseinatos o aislados de soya, también puede ser el surimi. Y a la derecha se puede observar una tabla donde se muestran los gramos de proteína por kilogramo de peso que necesita consumir una persona al día. Los insectos son uno de los grupos animales más dominantes, tanto en número de individuos como en especies. Y pues debido a la abundante cantidad de estos, pues es normal que se empezaran a consumir de alguna u otra forma. En la figura 1 se pueden observar el número de especies de insectos que son comestibles, que están registradas en México por estado. Como pueden ver, en Michoacán hay aproximadamente de 50 a 99 especies de insectos comestibles diferentes. No estamos ni muy abajo ni muy arriba. Y a la derecha se ve una figura donde se ven las especies comestibles registradas en México por orden, siendo los escarabajos los que hay más variedad de especies consumidas. Después las hormigas y pues los que nos importa, que son los grillos y saltamontes, están en cuarto lugar, habiendo 83 especies en México que son consumibles o comestibles. Ya sabemos que hay varias especies comestibles de insectos. Ahora bien, hay que ver el valor nutricional de los chapulines. En la tabla 2 se puede observar la cantidad de proteína presente en la harina de chapulín en base seca y en base húmeda. La tabla se extrajo de un artículo realizado por Aragón García en 2018.
en el que se analiza la cantidad, en el que se analizan varios parámetros de unas muestras A y B. La única diferencia entre estas muestras es que la muestra B se almacenó por 2 años. Y se puede ver que los parámetros analizados no varían prácticamente mucho, no varían prácticamente nada. Con diferencia de la materia seca, pues debido a que como están almacenados, el producto pierde humedad, por lo que es normal que aumente la cantidad de proteína cruda en este caso. Como se puede observar, aumenta de 68 a 67, pero realmente no aumenta, sino que se concentra más la proteína presente. O sea, la cantidad en sí no varía prácticamente al almacenarse 2 años la muestra. En la tabla 3 se puede observar el contenido proteico medio de las principales fuentes alimenticias, siendo la que contiene mayor cantidad de proteínas la carne de pollo, que hay 22% de proteína por porción. Si recuerdan la tabla que analizamos de la cantidad de proteína presente en la harina de chapulín, en base húmeda había aproximadamente 58.36% de proteína, por lo que es más del doble de la cantidad que tiene la carne de pollo, que es la que tiene más proteína. Si la comparamos con la carne de res, pues también tiene casi el triple de proteína que la carne de res. Entonces, si hablamos de realizar un suplemento alimenticio, hay que definir lo que es un suplemento alimenticio, los cuales son productos a base de extractos de alimentos tradicionales, como pueden ser proteína de pescado o proteína de leche por lo general, que sufrieron un proceso de transformación, adicionándoles ya sea vitaminas o minerales o bien solamente la pura proteína. Y pues se pueden presentar en forma farmacéutica o pues de forma deportiva también. Y la finalidad es complementar o suplir algún elemento de la dieta. Ya conocemos los beneficios nutricionales del chapulín, entonces hay que hablar de las ventajas ambientales que este tiene. El chapulín tiene una conversión de alimentos algo grande, ya que puede convertir 2 kilogramos de alimento en 1 kilogramo de masa comestible, además de que produce 10 a 100 veces menos dióxido de carbono que el ganado. Y pues su alimentación es a base de residuos, abonos, estiércol, comen cualquier cosa. Además de que su cría requiere poca agua y poco terreno, y pues pueden ser, como dije, criados en espacios reducidos. Como antecedentes previos a nuestro proyecto de investigación, Aragón García y colaboradores analizaron distintos parámetros para determinar el valor nutricional de una harina de chapulín Esperanto purpura. Martínez Santos y colaboradores desarrollaron un jamón de cerdo enriquecido con harina de soya y de chapulines, procedimiento en el cual se probaron distintas concentraciones de carne de cerdo, harina de soya y harina de chapulín. García Mejía y colaboradores elaboraron una hamburguesa a base de harina de soya y harina de chapulín. Torruco y colaboradores en el año 2019 evaluaron la composición química, propiedades funcionales y térmicas, además del perfil de ácidos gráficos del saltamontes. Ibarra Herrera y colaboradores en el año 2009 determinaron que la composición nutricional del chapulín puede verse alterada por diversos factores, entre ellos la dieta. Bueno, para la elaboración del suplemento proteico, lo primero pues es la obtención de la harina de chapulín. Para eso, primero pues se recolectan los chapulines, se recolectan de un municipio llamado Sinzonsen, que se encuentra en Michoacán. Ahí abundan bastante los chapulines posterior a la época de lluvia. Después de eso se les realiza una purga colocándolos en un recipiente aislado por aproximadamente 48 horas para que estos echen pues su materia fecal y todo eso. Después se lavarán con agua corriente y se tostarán a un sartén a aproximadamente 100 grados centígrados hasta que tengan un color rojizo. Después se molerán y en este caso pues pusimos un molino eléctrico, pero realmente puede ser un molino también de mano, pero pues facilitaría mucho la labor que fuera un molino eléctrico y se tamizarán con un tamiz del número 20 de acuerdo a la norma de tamices de la ASTM. Ahora pasaremos al proceso para formular el suplemento alimenticio. Una vez obtenida la harina, se le añadirán 20 gramos de amaranto y 15 gramos de almendra, ambos tamizados con el mismo tamiz con el que se tamizó la harina de chapulín, y se mezclarán con un extracto de fresa únicamente para mejorar su sabor. Resultados esperados. Se espera que el suplemento tenga una buena solubilidad en agua, así como que el aporte nutricional posterior a un análisis bromatológico cumpla con las necesidades del cuerpo humano. También es de considerar que el suplemento debe ser aceptado con respecto al sabor por el público general. La siguiente diapositiva muestra nuestro cronograma de actividades. Eso será todo por nuestra parte y les agradecemos la atención prestada.